Ok, entonces decía, el día de hoy vamos a tratar dos temas interesantes. El primer tema es sobre amenorreas y el otro tema es básicamente donde vamos a entrar lo que es síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Son los dos temas muy importantes. Para ello les voy a compartir mi pantalla. Si es que tienen preguntas al final de la presentación, por favor, vamos a tener un espacio para las preguntas. Okay. Si es que, pero si es, también me pueden interrumpir o preguntar durante la presentación, ¿ya? Como estoy compartiendo mi pantalla y no los veo, pueden abrir el micro y hablar, no hay problema, ¿ya? Okay. Entonces, a ver, ¿están viendo la presentación sobre amenorrea? Sí, doctor, sí se visualiza. Ok, gracias entonces. Entonces, miren, vamos a empezar. La primera parte sobre amenorrea, les decía, ¿no? Entonces, las amenorreas es ausencia de la menstruación. ¿Okay? Más o menos 3 al 4% de mujeres en edad fértil sufren esta patología. Hay varias formas de clasificarlo, ¿ya? Esta vez la más conocida, amenorrea primaria, secundaria, pero hay otras formas. Miren, la amenorrea primaria significa ausencia de la menstruación. Si, digamos, si la paciente ya tiene, si no tiene desarrollo puberal, o sea, no hay desarrollo de caracteres sexuales secundarios, a partir de los 14 años ya tenemos que empezar el estudio. ¿Okay? Pero si la paciente tiene signos puberales, o sea, tiene desarrollo de caracteres sexuales secundarios, podemos esperar un tiempito más hasta los 16 años para empezar el estudio. ¿Ok? Entonces, eso es, en resumen, los 14, 16 años dependiendo de cada caso. Pero esa es amenorrea primaria, o sea, que la paciente no ha menstruado, no tiene menarquia. ¿Okay? Pero si la paciente ya tuvo menarquia, o sea, ha menstruado alguna vez y tiene problemas de amenorrea, ¿cómo se define eso? Es ausencia de la menstruación por 3 meses. ¿Ok? O 3 ciclos consecutivos. Porque puede haber casos en que sus ciclos sean cortos, ponte 21 días, y obviamente pues con ausencia de 3 ciclos, que va a ser menos de 3 meses en sí, ya podemos llegar a hacer el diagnóstico de amenorrea. ¿Ya? Ahora, tenemos que recordar también que hay amenorreas fisiológicas. ¿Okay? Y esto se refiere básicamente a las amenorreas que se producen durante la pubertad y durante el embarazo, durante la lactancia y en la menopausia o en la posmenopausia. ¿Ya? Son esos 4 momentos en los cuales se considera como amenorrea fisiológica. ¿Ya? Ahora, ya enfocándonos en lo que es la amenorrea primaria, ¿ya? Hay diferentes causas. Podemos enfocarnos desde a qué nivel puede estar afectado, que es tal vez la forma más práctica de enfocar esto. Pues yo puedo decir si las causas son a nivel uterinas, a nivel del ovario o a nivel central. Y cuando hablamos de central nos referimos a hipotálamo, hipófisis. ¿Okay? Entonces, veamos algunos ejemplos. Con causas uterinas. Obviamente estamos hablando de amenorrea primaria, o sea que no ha tenido menarquia, o sea que nunca ha menstruado. Entonces, uno puede pensar en agenesias müllerianas, como es el síndrome de Rokitansky, que vamos a ver más adelante de qué se trata eso. Puede dar hasta himen imperforado, agenesia de vagina, tabique o septum vaginal, ¿okay? Síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Entonces, todo eso son causas de amenorrea primaria, donde el problema es a nivel del útero.
Causas ováricas. ¿Okay? Si es amenorrea primaria, estamos pensando en disgenesia gonadal. ¿Okay? Síndrome de Turner. Eso es como causas ováricas. Causas centrales, o sea, hablamos de hipotálamo, hipófisis. Los craneofaringiomas, gliomas, germinomas, en sí, tumores que destruyan, digamos, en una niña, o que puedan destruir la hipófisis o el hipotálamo. ¿Okay? También hiperprolactinemia de inicio. ¿Okay? Hipopituitarismo o radioterapia craneal en niños. Entonces, podría eso causar amenorreas primarias. ¿Okay? También hay causas sistémicas. Dentro de eso, alteraciones endocrinas como el hipotiroidismo, Cushing, etc. Y en niñas hablando. Entonces, ya cuando llegan a la pubertad van a tener el problema de amenorrea primaria. Problemas crónicos también. Amenorrea secundaria nos referimos que la paciente tuvo menarquia o ha menstruado al menos una vez y después ya no menstrua. Entonces ahí las causas generalmente son otras. Si hablamos de causas uterinas, por ejemplo, nos vamos a referir a síndrome de Asherman, que son adherencias intrauterinas, estenosis del cervix, ¿okay? Problemas infecciosos tipo tuberculosis, por ejemplo, que pueda afectar el endometrio. Si hablamos de causas ováricas, nos vamos a referir a falla ovárica prematura o precoz, ¿sí? Que tiene un componente genético, los autoinmunes, pero también puede haber problemas de radioterapia, quimioterapia en niñas, ¿no? Muy jóvenes. ¿Okay? Problemas de anovulación crónica, como por ejemplo el síndrome de ovario poliquístico, ¿sí? Obviamente no exactamente es causa ovárica, el síndrome de ovario poliquístico, que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Causas a nivel de hipotálamo, ¿okay? Que en esto puede estar relacionado junto con el estrés, el ejercicio físico, la pérdida de peso, etcétera, ¿no? Y causas también a nivel de hipófisis. Igual, tumores, ¿okay? Que puedan alterar la hipófisis, hiperprolactinomas, ¿okay? Hipopituitarismo, ¿okay? Hay acá el llamado síndrome de Sheehan, que es la necrosis de la silla turca, ¿okay? Entonces va a estar afectado también otras hormonas, obviamente. Les mencionaba tumores que afecten a la hipófisis o problemas de radioterapia, sobre todo a nivel craneal, ¿no? Que puedan afectar la producción hormonal. También problemas sistémicos pueden ser causas de amenorrea secundaria, tipo lupus, diabetes, etc. ¿Okay? Algunos fármacos, ¿okay? Y por ahí también, por ejemplo, algunos anticonceptivos de solo progestágeno también pueden producir problemas de amenorrea, ¿no? Tendrían efectos secundarios, digamos, a los anticonceptivos, ¿okay? Algunos psicotropos o problemas de cocaína, opiáceos, etc. ¿Okay? Y siempre, siempre tener en cuenta que la amenorrea secundaria, como debemos descartar que no haya un embarazo de fondo. ¿Okay? Entonces vamos a detallar un poco más sobre eso. Entonces, hay infinidad de causas de amenorrea, ¿okay? Desde las fisiológicas, ¿okay? Que les mencioné, 4, incluyendo la amenorrea que se produce después de la menopausia, ¿okay? Amenorreas primarias, que les mencioné algunos ejemplos por ahí, que vamos a ver detallar más, o sea, pacientes que no han tenido menarquia. Amenorreas secundarias, en caso de la paciente ya tuvo menarquia y presenta problemas de amenorrea. Vamos a ver otro tipo de causas. ¿Ya? Entonces nos vamos a enfocar en esto. Les mencionaba, hay otra forma de clasificar. ¿Okay? Esta es la segunda forma que podemos clasificar en causas anatómicas, donde hay una alteración, un daño anatómico, o que sea un problema hormonal o endocrino. ¿Okay? Entonces, esa es otra forma. Entonces, obviamente, dentro de las anatómicas
Podrían ser hereditarias o congénitas y las adquiridas, ¿no? Las hereditarias están más en relación como amenorrea primaria, las adquiridas amenorrea secundaria, ¿no? Y de las causas hormonales, obviamente, hay tres grupos. El hipogonadismo hipergonadotrófico, que es el ejemplo ahí clásico de la falla ovárica prematura. El hipogonadismo hipogonadotrófico, que vamos a ver que hay problemas a nivel de hipotálamo, de hipófisis, o sea, un problema central. Pero hay también problemas de amenorrea en los cuales no se alteran las gonadotrofinas. Vamos a verlos. Vamos a enfocarlos en estos puntos en los siguientes minutos. ¿eh? Entonces, miren. Causas anatómicas. ¿Okay? Tenemos problemas de agenesia en el conducto de Müller, que puede ser parcial o completa o total, ¿no? Es el llamado síndrome de Rokitansky, en la cual la parte cromosómica es normal, 46XX, ¿okay? Pero el problema está en la falta de desarrollo de los conductos de Müller, una agenesia de esos conductos. Pero también el problema puede ser solamente a nivel cervical, que haya una atresia del cuello uterino. Bueno, entonces de origen congénito estamos hablando, ¿no? Tabiques vaginales, transversos sobre todo. Problemas de himen imperforado, fusión de labios, ¿okay? Como causas hereditarias o congénitas, ¿okay? Y las causas adquiridas que se puedan presentar después de que tuvo la menarquia, como por ejemplo las sinequias intrauterinas, o sea, las adherencias intrauterinas, dentro de eso conocido como síndrome de Asherman. ¿Okay? Pero también se puede presentar estenosis uterino, por ejemplo, secundario a algunos procedimientos, ¿no? Entonces vamos a ver un poco eso. Miren, presten atención acá. Miren, empecemos por la parte inferior. En la parte inferior a nivel de el introito vaginal, ¿okay? A nivel de los labios menores sobre todo, puede haber fusión, ¿okay? O aglutinación de los labios menores, sobre todo. Los mayores no, los labios menores. Problemas de inflamatorios, infecciosos, pueden hacer que en una niña, por ejemplo, se pueden fusionar los labios menores, ¿okay? Y cuando llega la pubertad, a veces recién nos damos cuenta, ¿no? Es una causa anatómica hablando. La otra causa es himen imperforado. Himen imperforado. ¿Okay? Vamos a ver por ahí un ejemplo. Tabique vaginal transverso, que pueden estar a diferentes niveles de la vagina. Hablamos de tabiques completos, porque si son tabiques incompletos, va a dejar salir la menstruación y no hay problema. Pero hablamos de tabiques vaginales transversos completos. ¿Okay? Les mencionaba agenesia o estenosis del cuello uterino. Agenesia en causas hereditarias, estenosis en causas adquiridas, ¿no? ¿Okay? O sea, uno sería en amenorrea primaria, el otro en amenorrea secundaria. Pero agenesias o estenosis del cuello uterino, del cervix. Si seguimos a nivel de la cavidad uterina, se pueden presentar adherencias intrauterinas, el llamado síndrome de Asherman, ¿sí? Que generalmente es causa de amenorrea secundaria, ¿okay? O adquirida, ¿no? Y lo otro, les decía, agenesia del conducto de Müller, que puede ser, y eso nos va a traer problemas en ausencia de las trompas, del cuerpo uterino, del cervix e inclusive de la parte superior de la vagina.
Porque acuérdense que todo eso, incluyendo la parte superior de la vagina, se origina a partir de los conductos de Müller. Y si hay agenesia de esos conductos, obviamente va a haber problemas en el desarrollo de esas estructuras. Hay también el llamado, obviamente, pues, problemas de Müller total o también parciales, ¿no? ¿Okay? Pero es problema en la agenesia del conducto de Müller. Entonces, estas patologías que estoy mostrándoles, estas 6 patologías, son causas de amenorrea de origen anatómico, por lo que hay una alteración anatómica de por medio. ¿Okay? Acá no hay nada de alteración hormonal, o sea, el dosaje hormonal va a estar normal en estos pacientes. ¿Okay? Entonces, el síndrome de Rokitansky les decía, ¿okay? Hay ausencia de trompas, de útero y de parte superior de la vagina inclusive. ¿Okay? Síndrome de Rokitansky. Cuando hay problemas con el conducto de Müller, ¿okay? Más específico en el síndrome de Rokitansky, podemos ver inclusive una... Acá en esta paciente no vemos que haya cavidad vaginal, vemos como una depresión, un hoyuelo nada más en esta zona. ¿Okay? Estos son los labios menores, debería estar acá el himen, que sería el vestíbulo. Este es el meato urinario y acá no vemos que haya una cavidad vaginal. Entonces, en esta paciente que tiene desarrollo adecuado de caracteres sexuales secundarios, vemos vello púbico, vemos labios mayores acá. Entonces, aparentemente no es problema hormonal, porque hay desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Entonces, acá podríamos pensar, ¿okay? Inclusive en un himen imperforado, podríamos pensar en un tabique vaginal transverso completo, la parte inferior de la vagina, y obviamente podríamos pensar en un síndrome de Rokitansky. Si hacemos la ecografía y no vemos el útero, obviamente pues lo más probable que sea un Rokitansky. Entonces, en el síndrome de Rokitansky se caracteriza por déficit total o parcial de vagina. O sea, puede ser que haya 2 tercios inferiores y 1 tercio superior, nada más sea la ausencia. El útero puede estar rudimentario, no canalizado, o sea, no tunelizado. Ausencia de trompas. Los ovarios están normales en esta paciente y el cariotipo es 46XX. Y fenotípicamente, cuando vemos a la paciente, es normal, o sea, tiene todas las caracteres sexuales secundarios femeninos. Entonces parece una mujer normal con cariotipo 46XX, pero el problema es que no hay útero y eso hace que no, obviamente no menstrue, no presente menstruación. Puede ser parcial el problema, ¿okay? En la cual puede haber ausencia del cervix, ausencia parcial de la vagina, ¿okay? Y podría por ahí estar el útero normal. Entonces, pero en estos casos va a haber acumulación de menstruación, ¿okay? Y en estos casos obviamente va a ser más difícil el diagnóstico porque vemos tal vez cuerpo uterino por ahí, aunque rudimentario, pero lo vemos y nos puede un poco confundir el diagnóstico, ¿no? Pero ese es el síndrome de Rokitansky, en la cual lo clásico es encontrar ausencia de útero, ausencia del tercio de la vagina y ausencia de trompas, con ovarios normal. ¿Okay? Ese es el síndrome de Rokitansky. ¿Okay? Otra patología que les mencioné, himen imperforado. ¿Okay? Entonces, las pacientes generalmente cuando presentan este problema, uno se da cuenta recién cuando llega la pubertad, ¿no?
llega a la pubertad y la paciente o no menstrua o tiene cólicos cada mes, todos los meses. Entonces recién la mamá lo lleva para evaluarlo y podríamos por ahí estar frente a un himen imperforado. Normalmente el himen tiene perforaciones por la cual va a salir la menstruación, ¿okay? Pero en este caso es un himen imperforado, como vemos acá, por ejemplo, en la cual estos son los labios menores. Esto de acá, donde debería ser la cavidad o la entrada a la vagina, vemos una membrana que tapa la entrada a la vagina, ¿okay? Y este es un himen imperforado, y lo que vemos ahí, que está bombando, es contenido hemático. O sea, la paciente menstrua, pero la menstruación se queda acumulada a nivel de la vagina, de la cavidad vaginal, ¿okay? Y cursa con hematocolpos, o sea, sangre a nivel de acumulada a nivel de la vagina, ¿okay? Entonces, el hematocolpos se refiere cuando hay acumulación de sangre a nivel de la cavidad vaginal. ¿En qué casos se presentan? En himen imperforado, ¿okay? Puede ser inclusive en fusión de labios menores, en himen imperforado, en tabiques vaginales. ¿Okay? Los tabiques vaginales transversos pueden estar ubicados a nivel inferior, a nivel medio o a nivel o del tercio superior de la vagina. Entonces, obviamente, si están ubicados en la parte inferior, en el tercio superior de la vagina, el cuadro clínico va a ser casi idéntico al himen imperforado. ¿Okay? Y vamos a ver presencia de hematocolpos. Pero si el tabique vaginal transverso es superior o alto, tal vez no se manifieste mucho con hematocolpos, ¿no? Pero en estos casos inclusive puede haber dilatación del cervix, ¿okay? Que esté bastante dilatado, y puede haber hematometra, o sea, coágulos o sangre acumulada a nivel de la cavidad uterina, que es hematometra, ¿no? Entonces, en este caso vemos acá hematocolpos, sangre a nivel de la vagina. Acá se distingue un poco el cuello, ¿okay? El cuello del útero, y acá vemos la cavidad uterina, cavidad endometrial. ¿Okay? Entonces, cuando vemos hematocolpos, obviamente pues causas: fusión de labios menores, himen imperforado, tabiques vaginales. ¿Okay? Entonces, obviamente al examen físico uno ya podrá determinar qué es. Los tabiques vaginales longitudinales, ¿okay?, son poco frecuentes, generalmente no son completos, por eso no da hematocolpos, pero hay por ahí excepciones. ¿Okay? Por ejemplo, miren, hay una malformación mülleriana acá en la cual hay dos hemiúteros, ¿okay? O sea, ¿okay?, útero doble, en la cual, por ejemplo, una se comunica a la cavidad vaginal y la otra no. Tiene acá un tabique, ¿okay?, que impide que salga la menstruación a la cavidad. Entonces acá, en este caso, pues la paciente inclusive puede menstruar normal, porque menstrua de este hemiútero, y del otro no, porque hay un tabique vaginal longitudinal, en la cual se va a manifestar con hematocolpos. ¿Okay? O sea, puede haber variaciones. ¿Okay? Por eso decía, el hematocolpos hay que investigar la causa. Podríamos estar también frente a este tipo de patologías, que es muy rara, poco frecuente. ¿Okay? Entonces, el hecho que una paciente menstrue tampoco nos va a excluir de que haya problemas de hematocolpos, problemas de malformación. El síndrome de Asherman
se refiere a adherencias intrauterinas. ¿Okay? Entonces, ¿en quiénes sospechamos? Obviamente, en una paciente que disminuye su volumen menstrual, podríamos estar pensando en esto. Pero, sobre todo en pacientes que son sometidas a algún procedimiento, ya sea un AMEO o un legrado, ¿okay? Biopsia de endometrio, ¿okay? Sobre todo en procedimientos. Pero también puede presentarse en pacientes que no tienen ningún procedimiento. Puede presentarse adherencias intrauterinas, como por ejemplo causas infecciosas, la misma tuberculosis también. ¿Okay? Entonces, pero el Asherman, cuando es parcial, puede inclusive la paciente menstruar, pero menstruar poco. Pero si es total, un Asherman bastante avanzado, en la cual puede haber tantas adherencias o destruirse todo el endometrio que la paciente no menstrua y tiene problemas de amenorrea. ¿Okay? O puede haber adherencias en la parte inferior en la cual va a obstruir la salida de la menstruación y puede manifestarse inclusive con hematometria. Entonces, el diagnóstico del síndrome de Asherman antiguamente se hacía con la histerosalpingografía, que era administrar una sustancia de contraste a través del cuello del útero, ¿okay? Y ver soluciones, obviamente, endometrio deformado, con defecto de relleno, ahí que nos hacía sospechar en adherencias, pero no era lo mejor. Actualmente este procedimiento ya no lo utilizamos para el síndrome de Asherman. Básicamente está limitado su uso para ver si es que hay obstrucción tubárica o no. O sea, la histerosalpingografía actualmente lo usamos más para eso, ¿no? Ya no para adherencias. Después, lo que sí se está usando es la hidrohisterosonografía, que es una ecografía en sí, en la cual a través del cuello ponemos una sonda, a través de esa sonda líquido, suero fisiológico, a nivel de la cavidad uterina para tratar de distenderlo y ver los defectos que vemos acá. ¿Okay? Entonces, esto nos hace pensar en adherencias intrauterinas, que se está usando actualmente, pero el diagnóstico ideal es a través de la histeroscopía, en la cual ingresamos con el histeroscopio, que es una cámara en sí, ¿okay? Y vemos las adherencias. ¿Okay? Vemos las adherencias en la cavidad uterina y durante la misma histeroscopía generalmente hacemos la liberación de las adherencias, pero el mismo procedimiento puede hacer que después obviamente se genere o se vuelva a formar adherencias, y eso depende de cada paciente también. ¿Okay? Entonces, ese es el síndrome de Asherman, adherencias intrauterinas. ¿Okay? También hablaremos del síndrome de Morris, que es feminización testicular. ¿En qué consiste el síndrome de Morris? Mire, es sexo masculino, cromosómicamente es masculino, o sea, XY, ¿ya? Pero el problema está en el receptor de la testosterona. Entonces, si desde intraútero o desde la niñez no hay, o sea, no están bien receptores para testosterona, entonces por defecto va a desarrollar a caracteres sexuales secundarios femeninos. ¿Okay? Por más que tenga cromosoma X, por más que tenga testosterona, pero el problema está en el receptor, entonces por defecto va a desarrollar hacia femenino. ¿Okay? Fenotípicamente hablando, ¿no? Porque lo normal sería, pues, si el receptor está adecuado, el receptor de testosterona está normal, va a desarrollar hacia masculino, ¿cierto? Desarrollo normal. Entonces, a estas pacientes les decía, fenotípicamente
¿ok? Es femenino. Entonces, ¿qué tenemos acá? Hay un déficit de los receptores intranucleares de andrógenos, por lo tanto, hay resistencia a la acción periférica de la testosterona. Cariotipo, 46XY, fenotipo, femenino normal, externamente normal. Obviamente, hay ausencia de vello púbico o es muy escaso, y axilar. La zona axilar y la zona púbica es bastante sensible a la acción de los andrógenos, ¿no? Entonces, en este caso, va a haber ausencia del vello pubiano y axilar por alteración de los receptores de testosterona. ¿Okay? Genitales externos femeninos parecen normal externamente. ¿Okay? Obviamente, pues no va a haber vagina, o es una vagina ciega, igual como en un Rokitansky total, por ejemplo. ¿Okay? Ausencia de útero. ¿Okay? Recuerden que es XY, ausencia de útero. Testículos normales, pero están intraabdominal. ¿Okay? Testículos normales que producen cantidad adecuada normal de testosterona. Y en estas pacientes, obviamente, se tendrá que extirpar los testículos para que no desarrollen tumores. ¿Okay? Y lo otro, para que la testosterona, que estaría en nivel como si fuera rangos masculinos, ¿okay? Desciendan a niveles femeninos. ¿Okay? Entonces, en este ejemplo que vemos acá, paciente fenotípicamente femenino, tiene desarrollo mamario, aparentemente desarrollo de caracteres sexuales secundarios, pero el vello púbico es muy raro, muy escaso, y hay atrofia de labios mayores. ¿Okay? Entonces, ese es el síndrome de Morris. Entonces, acá les presento las diferencias entre la genesis del conducto de Müller, o sea, síndrome de Rokitansky, y la insensibilidad a los andrógenos, o síndrome de Morris. Entonces, miren, patrón hereditario en Müller es esporádico, realmente no es hereditario, pero en el síndrome de Morris sí, es recesivo, ligado al cromosoma X. Cariotipo en Rokitansky 46XX, en Morris 46XY. Desarrollo mamario, en ambos hay desarrollo mamario. Vello axilar o vello púbico, en Rokitansky normal. En cambio, en Morris no hay un adecuado desarrollo, pues muy escaso. Útero, en ambos no tienen útero. Acá obviamente por alteración del conducto de Müller, y acá porque es XY. ¿Okay? Ausencia de útero. Las gónadas, en Müller, los ovarios están normales, producen adecuada cantidad de hormonas, de estrógenos. Acá en Morris hay testículos, por lo tanto producen concentraciones de testosterona como si fuera masculino. En cambio acá, concentraciones dentro de valores femeninos en Rokitansky. ¿Okay? Y así, entonces esas son las diferencias entre conductos de Müller y Morris. Es decir, que fenotípicamente son femeninos, y ahí sí hay que hacer algunas pruebas, examen físico para poder diferenciar, orientarnos a uno de ellos. ¿Okay? Eso es en cuanto a alteraciones anatómicas y otro tipo de alteraciones. Lo otro que les mencionaba son alteraciones hormonales, donde no hay un daño anatómico. ¿Okay? Entonces, en esos casos, miren, esto al final les voy a hacer un resumen. Miren, hablamos de un hipogonadismo hipergonadotrófico, por ejemplo. Cuando nos referimos a hipogonadismo, nos referimos a disminución de la producción de estrógeno por el ovario. ¿Okay? Hipergonadotrófico nos referimos al aumento de las hormonas producidas por la hipófisis, FSH, LH,
¿Okay? Es decir, ¿okay? En este caso, cuando hablamos de hipogonadismo hipergonadotrópico, entonces hablamos que el problema está a nivel ovárico, ¿okay? A nivel del ovario, de la gónada. ¿Okay? ¿Por qué? Mire, normalmente, ¿okay? Normalmente, si todo esto estaría bien, ¿qué pasa? Cuando hay aumento de las hormonas FSH-LH, el ovario responde elevando también la producción de estrógeno, ¿cierto? Pero acá no corresponde, por eso sigue bajo el estrógeno. ¿Okay? Entonces, ¿dónde está el problema? A nivel ovárico. ¿Okay? A nivel ovárico está el problema. Entonces, por eso acá les pongo el ejemplo típico, es la falla ovárica prematura. Igual, lo mismo se va a presentar en el climaterio, en la posmenopausia, ¿sí? Va a haber aumento de la LH, FSH, disminución del estrógeno. O sea, idéntico se presenta en la falla ovárica prematura o precoz. ¿Ya? Entonces el ejemplo clásico. Por eso acá le pongo. Entonces, ¿qué causas podemos tener? Causas hereditarias con problemas cromosómicos, en los problemas de disgenesias gonadales. ¿Okay? Alteraciones genéticas. ¿Okay? Y dentro de las causas adquiridas, infecciones que afecten al ovario. Por ejemplo, tienen ahí la parotiditis, ¿no? Que podría afectar al ovario y llevarle a una insuficiencia ovárica. Problemas autoinmunes, es decir, problemas inmunológicos que destruyan o afecten al ovario, ¿no? A los folículos, ¿okay? Causas iatrogénicas, como por ejemplo extirpación de ovarios, ¿sí? Podría producir problemas de amenorrea, causas ambientales, radiación, ¿okay? O también hay causas desconocidas. Entonces, pero en el hipogonadismo hipergonadotrófico, la falla está a nivel del ovario. ¿Okay? Eso que quede claro en este caso. Veamos. Entonces, el ejemplo clásico de disgenesia gonadal tenemos el síndrome de Turner, ¿no? En la cual el cariotipo es 45X0, pero puede haber mosaicismos, que sean 46XX y tenga un problema de mosaicismo. ¿Okay? Entonces acá, ¿dónde está el problema? ¿Okay? El problema está a nivel de la formación de los ovarios, que es sustituido por cintillas fibrosas con ausencia de folículos. Por lo tanto, puede haber ovarios rudimentarios, pero hay ausencia de folículos, por lo tanto, hay una falla ovárica en los pacientes con síndrome de Turner. Entonces, los caracteres sexuales externos son femeninos, pero infantiles. ¿Okay? Los niveles de gonadotrofina, ¿cómo están? Elevados. ¿Okay? Por alteración en el feedback, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo clásico de falla ovárica prematura, ¿okay? Es en las disgenesias gonadales, ¿okay? Pero también en el síndrome de Turner, obviamente va a haber otras alteraciones físicas para poder sospechar, como por ejemplo, si tiene talla corta, el llamado presencia de cuello alado, desarrollo mamario inadecuado o infantil, ¿okay? Caracteres sexuales secundarios infantiles, ¿okay? Y en la ecografía a veces no vemos ovario, ¿okay? O a veces como unas pequeñas cintillas, ¿no? Entonces el problema es una insuficiencia ovárica. Entonces en estos casos obviamente pues clínicamente cuando sospechamos de eso hay que pedir cariotipo. ¿Okay? Entonces veamos. La otra causa, hipogonadismo hipogonadotrófico. Es decir,
Hipogonadismo, hay una disminución de la producción de estrógeno por el ovario. Hipogonadotrófico, es decir, disminución de FSH-LH. ¿Okay? Entonces, en estos casos, la falla está a nivel central, que puede ser hipotálamo o hipófisis, pero el problema es a nivel central. Entonces, en estos casos ya hay que investigar arriba. Inclusive puede ir desde pedir una resonancia o una tomografía de silla turca para ver que no haya tumores u otros problemas. Pero también hay causas en las cuales no hay alteración anatómica, ¿no? Veamos. Si el problema es a nivel de hipotálamo, se llama amenorreas de causa hipotalámica. Entonces pensamos, si fuera problemas hereditarios, hay una patología que se llama hipogonadismo hipogonadotrópico de causa idiopática. O sea, no encontramos la causa. ¿Okay? El otro ejemplo clásico, el síndrome de Kallmann, que vamos a ver más adelante, el síndrome de Kallmann, ¿okay? Como causas hereditarias. Pero también hay causas adquiridas, o sea, que la paciente lo pueda adquirir después ya que, de que tuvo su menarquia inclusive. ¿Okay? Lo clásico, ¿okay? Son los trastornos hipotalámicos funcionales, ya sea por anorexia nerviosa, bulimia, ejercicio extenuante, estrés, etc. No se sabe el mecanismo en sí por el cual puede producir amenorrea, pero el estrés, por ejemplo, es una causa de origen hipotalámico. ¿Okay? Pero puede haber también trastornos que destruyan el hipotálamo. ¿Okay? Craniofaringiomas, radioterapia de esa zona del hipotálamo, traumatismos, causas infecciosas como por ejemplo tuberculosis y enfermedades infiltrantes como por ejemplo sarcoidosis. ¿Okay? Entonces, cuando pensemos en patología a nivel de hipotálamo, pensemos en problemas destructivos a nivel de hipotálamo, ¿okay? Pero también en problemas hereditarios tipo como el síndrome de Kallmann. Y dentro de este grupo también estaría el pseudociesis, el pseudoembarazo, ¿okay? En la cual la paciente puede cursar con amenorrea, ¿no? Pseudociesis o pseudoembarazo. ¿Okay? Entonces, el síndrome de Kallmann. Entonces, los pacientes con síndrome de Kallmann carecen de expresión de la anosmina 1. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hay una mutación en el gen KAL1. Entonces, al haber una mutación en este gen, no se expresa la anosmina 1 y como resultado de eso, ¿okay? Los axones de las neuronas olfatorias, que en este caso tenemos acá, o neuronas olfatorias, placa cribiforme, células mitrales, ¿okay? Entonces, y acá están las neuronas secretoras de GNRH. Entonces, no va a haber una adecuada interacción a este nivel. ¿Okay? Por lo tanto, hay una alteración en la migración de las células de GNRH. ¿Okay? Entonces, esto va a hacer que las pacientes cursen con problemas olfatorios, o sea, con anosmia, y ese es lo característico, ¿no? Alteración en el olfato, que no perciban los olores. ¿Okay? Entonces, estos pacientes con síndrome de Kallmann, ¿okay? Van a cursar con anosmia, ¿ya? Con anosmia. Pues, anatómicamente, si lo vemos pues, en una tomografía, en una resonancia, no va a haber mayor problema, ¿no? Ustedes dirán, sí, tal vez haya un daño anatómico, pero es a nivel microscópico, ¿no? Entonces, pero en una tomografía va a salir normal.
Entonces, en el síndrome de calma, cariotipo va a estar normal. ¿Okay? Lo característico, anosmia, y las gonadotrofinas van a estar disminuidas. ¿Okay? Disminuidas. Por eso es hipogonadismo hipogonadotrófico, ¿no? ¿Okay? Entonces, en pacientes que tienen problema de amenorrea secundaria y a la vez tienen problemas con el olfato, anosmia, pensar en síndrome de calma. ¿Okay? Las amenorreas hipotalámicas funcionales, les mencioné, la anorexia nerviosa, la bulimia, el estrés, el ejercicio intenso. No se conoce con exactitud cuál es el mecanismo por el cual se produce la amenorrea, pero todos al final se van a centrar en esto. Hay una alteración en la secreción pulsátil de la GnRH. Por eso el problema estaría a nivel de hipotálamo, ¿no? Son vías complejas en las cuales obviamente está regulado inclusive por el cortisol, etcétera, ¿no? Pero hay una alteración en la secreción pulsátil. Miren, normalmente en una mujer joven, en las prepúberes, los pulsos de GnRH se producen más o menos cada 3 a 4 horas. En una mujer en edad fértil, ¿okay?, los pulsos pueden ir desde 60 a 90 a 100 minutos. Por ejemplo, en la fase folicular temprana, le dice más o menos que los pulsos son cada 90 a 100 minutos. En cambio, en la fase folicular tardía son cada 60 minutos. La vida media de la GnRH es bastante corta, ¿no? Menos de 10 minutos. Entonces, estos pulsos, al alterarse, como consecuencia de eso, va a alterar la producción del HFSH y como consecuencia de eso, problemas de amenorrea de causa anovulatoria, generalmente. ¿Okay? Entonces, se altera, en el caso de la anorexia, estrés, ejercicio intenso, se altera la secreción pulsátil de la GnRH y como consecuencia de eso, la alteración del eje hipotálamo hipófisis ovárico, ¿no? Entonces, amenorrea por estrés, amenorrea vinculada a ciertos eventos traumáticos o inclusive a algunos eventos positivos, como por ejemplo, de pronto hay muerte de algún familiar, divorcios, pues comienzo en la universidad, la preparatoria, ¿okay?, temporada de exámenes, por ejemplo, ¿okay?, de pronto hay planes de boda por ahí y eso, si bien no es un evento traumático, ¿no? ¿Okay?, evento positivo para la mayoría, entonces puede causar con problemas de alteraciones en la menstruación, amenorreas, o cambios o problemas en el trabajo, que puede ser que se estrese mucho la paciente, y como consecuencia de eso, obviamente, problemas de amenorrea. Obviamente, lo más frecuente es que sean problemas de oligomenorrea, o sea, que las menstruaciones se atrasen, pero no más de 3 meses, ¿no? Pero puede haber casos en los cuales se atrasa más de 3 meses. ¿Okay? En estos pacientes, obviamente, hay un aumento puede haber aumento de la prolactina, ¿okay?, de la hormona corticotrópica, de la hormona adrenocorticotrópica, de la hormona de crecimiento. Esto va a considerar modificaciones en los neurotransmisores, en neuromoduladores, y esto altera los pulsos de GnRH que les mencioné. Entonces, dentro de la anorexia, el estrés, el ejercicio y otros problemas traumáticos que contienen estrés, obviamente alteran la secreción pulsátil de la GnRH y como consecuencia de eso, los problemas de amenorrea. ¿Okay? Pero hay otras patologías en las cuales la producción hormonal por parte del ovario está normal y a nivel central también está normal. ¿Okay? Pero eso vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Acá en este caso, continuando, hemos hablado, todo lo que se ha hablado es de causas hipotalámicas, ¿sí?
hipogonadismo, hipogonadotrófico, hipotalámico. Ahora vamos a hablar por causas de la hipófisis. ¿Okay? Igual que el anterior, puede haber problema de hipoplasia hipoficiaria hereditario, y dentro de las adquiridas, igual. Si bien obviamente es difícil de acordarnos, pero pensemos, ¿no? ¿Qué puede hacer que la hipófisis deje de funcionar? Puede problemas de tumores, macroadenomas, problemas de metástasis a ese nivel, radioterapia que destruye esa zona, traumatismos que alteren la hipófisis, infartos. El ejemplo clásico es el síndrome de Sheehan, que hay una necrosis aséptica por isquemia, ¿no? De la adenohipófisis, ¿okay? En la cual se va a manifestar con panhipopituitarismo, o sea, no solamente va a alterar la LH-FSH, sino otras hormonas también, cuando hay isquemia o necrosis de la hipófisis. Enfermedades infiltrantes como amiloidosis, etc. ¿Okay? Enfermedades crónicas también, como nefropatías terminales, hepatopatías, el mismo cáncer, problemas como el HIV. ¿Okay? Entonces, pero, como les digo, piensen en patología que altere o destruya la hipófisis. Dentro de eso, también los tumores. ¿Okay? Entonces, y el último grupo son las amenorreas eugonadotrópicas, en las cuales la producción hormonal está normal, o sea, tanto el estrógeno como la LH-FSH. También hay causas hereditarias. Si bien acá dentro de este grupo está clasificado el síndrome de ovario poliquístico, que vamos a verlo más adelante, ¿okay? Es el ejemplo clásico. ¿Okay? Existen también otros problemas de tumores, que vamos a verlo más adelante. Casos, por ejemplo, de hiperplasia suprarrenal congénita, ¿okay? Tumores ovarios que produzcan estrógeno. ¿Okay? También hay causas adquiridas como la hiperprolactinemia, problemas de tiroides, Cushing, acromegalia, etc. ¿no? Entonces, va a haber casos en los cuales nuestra producción hormonal va a estar normal, ¿okay? Y no encajan en los dos anteriores, entonces lo ponemos en este grupo, ¿no? ¿Okay? Problemas de hiperprolactinemia y el hipotiroidismo. Igual, el mecanismo por el cual producen estas no está muy bien conocido, pero se centra en que hay una alteración o un aumento en la dopamina a nivel central, y esto va a condicionar una alteración en la secreción pulsátil de la GnRH, y como consecuencia de eso, como ya saben, alteración en la HFSH y problemas de anovulación y amenorrea. ¿Okay? Este es un resumen. A ver, ¿me escuchan? Wilber, perdón. ¿Todo bien? ¿Se escucha? A ver, alguien que me conteste si escucha. Sí, lo escuchamos, profesor. Sí, doctor, todo normal. Ok, gracias. Estoy hablando Sí, me solo. escucha, doctor. Disculpe. Gracias. Entonces, miren, atentos. Este es el resumen de los tipos de hipogonadismo. Si me entienden esta parte, de acá pueden deducir todas sus preguntas para su examen. ¿Ok? Miren. Les he hablado de hipogonadismo, tanto hipergonadotrópico, hipogonadotrópico y eugonadotrópico. ¿A qué se refiere eso? Les mencionaba. Entonces veamos, a nivel central, ¿qué se produce? Gonadotrofinas, LH, FSH. ¿Okay? A nivel de ovario, ¿qué se produce? Estrógeno. ¿Y cuál es, digamos, obviamente el útero no produce ninguna hormona, nada, entonces para clasificarlo, si es hipogonadismo, hiper, suficiente con hacer el dosaje de LH-FSH y estradiol. ¿Okay? Con eso ya podemos agruparlo. Miren, entonces, ¿qué pasa si en el resultado me sale que las LH-FSH, o sea, las gonadotrofinas están elevadas y el estrógeno está disminuido? ¿Okay? Entonces les decía, estamos frente a un
hipogonadismo, o sea, una disminución de la producción de estrógeno por el ovario, hipogonadismo, hipergonadotrópico, con aumento de la FSH. Es el ejemplo normal, pues sería en el climaterio, ¿no? Que se presenta eso. Pues estamos pensando en una mujer en edad fértil y presenta esto, estamos ante un problema de falla de ovario. Por eso el ejemplo clásico es la falla ovárica prematura. En el hipogonadismo, hipergonadotrófico. ¿Ok? Es el primer grupo. Entonces, acá pienso en la falla en el ovario. ¿Qué pasa si en el dosaje hormonal está disminuido el estrógeno y también está disminuido las gonadotrofinas? Entonces, acá la falla está a nivel central. Entonces, estamos frente a un hipogonadismo hipogonadotrópico. Entonces la falla está a nivel central, a nivel del hipotálamo, hipófisis. Entonces ahí pensaremos, pues, ¿qué será? ¿Podrá ser el estrés? ¿Podrá ser Kallmann? ¿Podrá ser tumores de hipófisis, de hipotálamo, etcétera? Entonces, la falla está central. Entonces acá, digamos, nuestro estudio se centrará más en, inclusive, en una tomografía, una resonancia de silla turca o de cerebro, etcétera, ¿no? ¿Okay? Porque la falla está a nivel central. Pero les hablé de un grupo variado en la cual también está normal el estrógeno y está normal las gonadotrofinas. Es un, digamos, un hipogonadismo, bueno, sería un eugonadismo, ¿no? ¿Okay? Entonces están normales. El ejemplo clásico es en el síndrome de ovario poliquístico. ¿Okay? Entonces, si bien en el síndrome de ovario poliquístico el problema no está en el ovario, ¿okay? Se cree que el problema está acá arriba, a nivel central, pero no se sabe el mecanismo exactamente, ¿okay? En el cual se altera los pulsos de GnRH, ¿no? Entonces, pero en estos pacientes generalmente si dosamos las hormonas, el LH puede estar ligeramente aumentado, pero la FSH puede estar normal o disminuida, y los estrógenos puede estar normal o ligeramente elevados. Vamos a ver en el siguiente tema eso, ¿no? ¿Okay? Pero entonces esos son los tres tipos de, digamos, de hipogonadismo. ¿Okay? Pero acá yo les he presentado otros ejemplos. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Obviamente, no necesariamente va a pasar con amenorrea, obviamente, pero ¿qué pasa si dentro del dosaje hormonal yo encuentro elevada la FSH, o sea, las gonadotrofinas elevadas, y elevado el estrógeno? Entonces, en este caso, obviamente, por feedback, el aumento de la estrógeno debería bloquear arriba la producción de FSH, ¿cierto? Pero en este caso no lo bloquea y sigue elevado la FSH. Entonces, cuando yo encuentre este caso, yo pienso en un tumor productor de gonadotrofina. ¿Okay? Entonces, el tumor, imagínense un tumor que produce FSH constantemente. Va a estar estimulando constantemente al ovario y por lo tanto va a elevarse el estrógeno. Y no funciona el feedback, está bloqueado. Entonces, cuando yo encuentre elevado a ambos, puedo sospechar el tumor productor de gonadotrofina. ¿Okay? ¿Y qué pasa si yo encuentro, póngase, disminuido las gonadotrofinas y elevado el estrógeno? Entonces acá yo digo, ¿ah? Entonces, si está funcionando el feedback, ¿por qué? Porque al elevarse el estrógeno, bloquea la producción de gonadotrofinas, pero acá sigue elevado. ¿Por qué? Entonces, en este caso, pienso en un tumor a nivel del ovario productor de estrógenos. Por eso estaría elevado, ¿no? ¿Ok? Tumor productor de estrógeno. ¿Ok? Y así. Entonces, cuando tengan problemas hormonales, pensar de esa forma. Obviamente, estos casos de acá no necesariamente van a pasar con amenorrea, ¿no? Listo, entonces, seguimos. Es el resumen de las anteriores. Entonces,
Hay genes que participan en el desarrollo y la función normal del hipotálamo, del hipófisis, del ovario. Muchos de ellos recién se han descubierto. ¿Okay? Hay genes que participan en el desarrollo y migración de las neuronas de GNRH, como les mencioné el ejemplo clásico, GKAL1, que te va a dar el síndrome de Kalman. ¿Okay? Pero también hay genes que participan en la secreción de GNRH. Hay genes que participan en la función y en el desarrollo de la hipófisis. Entonces, muchos de ellos recién se están descubriendo y algunos problemas de amenorreas o problemas hormonales recién se están entendiendo. ¿Okay? Entonces, por eso es que en algunos casos no tenemos la explicación. El problema puede estar a nivel de la alteración a nivel de estos genes, ¿no? Bueno, ¿y cómo hacemos el diagnóstico? Entonces, ante un problema de amenorrea, obviamente, pues como toda historia clínica, es clave el examen físico. ¿Ok? Es clave. Y bien, lo otro que es clave es descartar que no sea un embarazo. A veces, la paciente puede negar que ha tenido relaciones sexuales. ¿Ok? Y puede estar embarazada. ¿Ok? La mayoría de pacientes que están embarazados, que por ahí nos ocultan la información y nos sale una prueba de embarazo positiva, obviamente después ya nos dan la información correcta, ¿no? Hasta ahora yo tengo un solo caso en la cual una paciente que consultaba por amenorrea y encontramos un embarazo. Y la paciente negaba y negaba hasta el final que no ha tenido relaciones sexuales. Nada, que no ha tenido nada de relaciones sexuales. Entonces, ¿cómo se embarazó? No sabemos. ¿Ok? Pero bueno, eso sí, si uno se dedicaría a investigar, o sea, tal vez por ahí encuentre el motivo, ¿no? Pero, entonces, cuando hay amenorrea, lo primero que uno tiene que descartar es que no hay embarazo. ¿Ok? Dentro del examen físico, obviamente, pues tenemos que ver el desarrollo mamario, el desarrollo de genitales sexuales secundarios, vello pubiano, vello axilar, ¿ok? Si ha tenido relaciones, podemos poner el espéculo para ver el cuello uterino, la vagina, buscar tabix, etcétera, ¿no? ¿Okay? Y si no lo ha tenido, entonces ahí tenemos limitaciones para evaluar lo que es la vagina. Evaluaremos a lo máximo el introito vaginal, ¿no? Buscando que no haya un himen imperforado, que no haya un tabique ahí visible, que no haya fusión de labios menores, etcétera, ¿no? ¿Okay? Y dentro del examen físico les mencioné qué pasa si el examen físico encontramos ausencia de útero. ¿Okay? Entonces, ya ustedes irán pensando. ¿Okay? Y si hay vello sexual normal, pensarán pues en un problema de conducto de Müller, el síndrome de Rokitansky. Pero también hay otra patología que entra al diagnóstico diferencial, que es el síndrome de insensibilidad total a los andrógenos, MORS, ¿no? Entonces, por ahí. Prueba de embarazo negativo, obviamente. Las hormonas que más nos van a ayudar son acá. Prolactina, TSH y FSH. Con la prolactina, para descartar problemas de hiperprolactinemia. Entonces acá, dentro del análisis, tenemos que preguntar también si tiene secreción. Si vemos que el examen físico nos refiere que tiene secreción por el pezón, pensemos en hiperprolactinemia y por lo tanto en prolactinomas, o sea, un tumor a nivel central productor de prolactina. Entonces, en ese caso, tendremos que pedir nuestra resonancia magnética de silla turca. ¿Okay? Pero también clínicamente hay que investigar que no haya problemas de hipotiroidismo. ¿Okay? Entonces, si sospechamos en ello, habrá que pedir perfil tiroideo, TSH, T4, T3, ¿no? ¿Okay?
Entonces, pensar en problemas de hipotiroidismo también. Y la FSH. Como ustedes ven acá, más nos guiamos con la FSH, no tanto por la LH, ¿no? A veces si queremos, digamos, restringir el dosaje hormonal, pedimos solamente FSH. ¿Okay? Entonces ahí veremos qué pasa de acuerdo a cada resultado. ¿Qué pasa si la FSH sale reducida, disminuida? ¿Okay? Estaríamos sospechando en un hipogonadismo hipogonadotrófico, es decir, en un problema a nivel central. Entonces, ahí pensaremos, si es problema central, hay tal vez problemas en la alimentación o una anorexia nerviosa por ahí, está haciendo ejercicio extenuante o de competitivo, hay mucho estrés que podría condicionarle su problema de amenorrea. ¿Okay? Y si no hay nada de eso, ¿okay? Preguntaremos cómo está su olfato, si está normal o no. Si me dice que está anormal el olfato, pensaremos en un problema de síndrome de Kallmann. ¿Okay? Y por ahí también vamos a pedir una resonancia magnética del cráneo. Si está normal, de pronto pensamos en un tumor tanto a nivel de hipotálamo, de hipófisis. ¿Okay? Entonces, si la FSH está disminuida, pensamos en un problema central. O sea, investigamos a nivel de tálamo e hipotálamo. ¿Okay? Si la FSH está aumentada, estamos ante un hipogonadismo hipergonadotrófico. ¿Okay? Y el problema estaríamos pensando a nivel de ovario, una falla ovárica. ¿Okay? Una falla ovárica. Entonces, si pensamos en una insuficiencia ovárica prematura, ¿okay? Entonces, o inclusive en problemas de síndrome de Turner, por ahí si viene otro cuadro clínico para Turner, tenemos que pedir cariotipo. ¿Okay? Entonces, cuando sospechamos en falla ovárica prematura, una disgenesia gonadal, entonces tenemos que pedir cariotipo. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si está normal la FSH? Entonces, el ejemplo clásico les decía, pues pensar en un síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Pero existe otra patología. Entonces, en este caso, nos va a ayudar el dosaje de testosterona, la de dihidroepiandrosterona sulfato y la de 17-hidroxiprogesterona. Porque si esta 17-hidroxiprogesterona está elevado, pensamos en una hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Okay? Ahora, si está obviamente pues testosterona muy elevada, inclusive tumores productores de andrógenos, ¿no? Para eso nos va a ayudar una ecografía de los ovarios, ¿no? Parece que algún tumor, o de pronto estamos frente a un síndrome de ovario poliquístico. ¿Ok? Listo. Esto está en su libro, en su bibliografía que les han indicado. ¿Okay? Está. Mire, los exámenes auxiliares. Hasta ahora, como les he hablado ya de todas las patologías, bueno, la gran mayoría de patologías, mire, ¿qué exámenes podemos pedir? Obviamente no a todos pedimos esta relación, ¿no? Dependiendo de cada caso. Si tengo un problema de inicio, descartar embarazo, tengo que pedir mi beta-HCG, o de pronto una ecografía también nos puede ayudar por ahí, pero gestaciones iniciales, más nos va a ayudar la beta-HCG. Para yo catalogar ser hipogonadismo, hipogonadotrófico y hipergonadotrófico, necesito el dosaje de FSH y del estradiol, de los dos. Con estos dos puedo catalogar lo que está en hipogonadotrófico, ¿no? Si pienso que si tiene galactorrea, tengo que pedir prolactina para descartar problemas de hiperprolactinemia. ¿Okay? Si pienso un problema de hipotiroidismo, pediré TSH o inclusive T3, T4. ¿Okay? Entonces, eso. Lo otro, si estoy pensando en el síndrome de ovario poliquístico, obviamente pues tendré que pedir mi testosterona y para excluir el diagnóstico diferencial, la de dihidroepiandrosterona sulfato para ver si hay problemas de la suprarrenal. ¿Okay?
17 hidroxiprogesterona para hiperplasia adrenal congénita tardía. ¿Okay? Si estoy pensando en ovario poliquístico, tengo que aplicar también problemas de trastornos metabólicos. Para eso solicito el test de tolerancia a la glucosa, haré un dosaje de perfil lipídico, etc., ¿no? Si estoy pensando en falla de ovárica prematura, les mencionaba cariotipo, sobre todo en pacientes que son menores de 35 años, obligados a hacer cariotipo. ¿Okay? Y también investigar problemas autoinmunes que puedan destruir el ovario, ¿no? ¿Okay? Y dentro de las imágenes tenemos la ecografía, que me va a ayudar a ver, a presenciar si está o no está el útero, ¿okay? A ver si hay ovario poliquístico o no. La histerosalpingografía, les dije, ya no se usa mucho, más usamos la ecografía especial, que es la hidrohisterosonografía, para ver si hay problemas en el de Müller o sinequias intrauterinas, el síndrome de Asherman, ¿no? Y la resonancia magnética, tanto para ver problemas del conducto de Müller o problemas a nivel del hipotálamo y de la hipófisis. Entonces, estos son los exámenes auxiliares que nos van a servir. Obviamente, solicitamos dependiendo frente a qué caso estemos. ¿Ya? Para ya terminar esta primera parte, el manejo. El manejo es de acuerdo a cada patología. ¿Okay? Como hemos visto, diferentes etiologías, obviamente el manejo va a ser diferente. Si hay una alteración anatómica, por ejemplo, un himen imperforado, obviamente, pues el manejo va a ser quirúrgico, hacer una himenoplastía ahí, ¿no? ¿Okay? Si hay tabique vaginal, va a haber una resección del tabique, ¿no? ¿Okay? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si hay ausencia de útero? Entonces, ya no podemos hacer nada por ahí, ¿no? Entonces, hay patologías en las cuales no podemos actuar. Si hay problemas con la hiperprolactinemia, obviamente, pues, usaremos dopaminérgicos, pero primero investigaremos la causa haciendo una tomografía para ver si hay un microprolactinoma, macroprolactinoma, etc., ¿no? ¿Okay? Y en caso de que no podamos hacer nada y requiera manejo hormonal, ¿okay? Entonces daremos una sustitución de estrógenos en toda paciente con hipogonadismo para evitar problemas de osteoporosis, progesterona para proteger endometrio en caso tenga útero, ¿okay? Y así. Y a veces la forma más fácil es indicar un anticonceptivo en estos pacientes jóvenes, ¿no? ¿Okay? Así, entonces el manejo es de cada caso, pero si hay falla ovárica prematura, entonces en la cual ya el ovario no produce adecuada cantidad de folículos, todo, ¿qué pasa si hay problemas de infertilidad? Entonces, de trabajar en conjunto con el médico de infertilidad, obviamente estos pacientes lo más probable que van a ir, en caso tenga la anatomía útero normal, ir a una fertilización in vitro, inclusive con donación de óvulos cuando hay falla ovárica prematura, ¿no? ¿Okay? Pero como les decía, ¿qué pasa, por ejemplo, si tiene un síndrome de Rokitansky, ¿no? En que no hay útero, no hay vagina, ¿no? Entonces, bueno, la vagina se podría corregir haciendo una neovagina, ¿okay? ¿Okay? Pero el útero, hasta ahora, obviamente, pues, no ha sido exitoso los trasplantes de útero, etcétera, ¿no? Entonces, en esos pacientes, obviamente, pues, generalmente se le tiene que explicar su condición y si desea, pues, tener hijos va a ser imposible, salvo que sea en un familiar o con lo que le llaman vientre de alquiler, ¿no? Suena feo. ¿Okay? Bueno, entonces el tratamiento depende de cada patología en general. ¿Okay? Entonces, eso es en cuanto a la primera parte de amenorreas. ¿Okay? Madrid, ¿alguna pregunta que tengan por ahí? Voy a dejar de compartir mi presentación. A ver, ¿alguna pregunta? A ver, alguien levanta la mano, ya puedo verlos. ¿Alguna pregunta que tengan?
O dos cosas, o ha estado muy claro o me han entendido muy poco. Bueno, estamos 81 en la lista. Más bien el delegado, por favor, tome lista ya de la asistencia. Ok. Me dicen todo claro, muy bien. Entonces,